Hebreos 11, versículos del 1 al 10, y vamos a concluir hoy esa pequeña serie de mensajes sobre la fe que estuvimos presentándoles. Espero que el reto, el desafío, lo hayamos recibido, porque la palabra del Señor enseña que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por medio de nuestros sentidos. Y Dios quiere bendecirnos, ayudarnos, y una de las razones por las que no estamos viendo milagros es porque nos falta fe. Hemos visto muchos milagros en esta iglesia, pero Dios quiere manifestarse más. Leamos pues Hebreos 11 del 1 al 10. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si le baja un poquito, hermano, hay mucha reverberancia aquí en los monitores. Si es tan amable, gracias. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y una de esas armas es la fe. En esta mañana suplicamos tu presencia, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a vivir por fe, ayúdanos a caminar por fe, ayúdanos a creer en tu palabra, en tus promesas, en tu poder, en tu misericordia, en tu fidelidad. Bendice, Señor, en esta mañana a cada una de las personas que están aquí, a los hermanos de casa, a los hermanos de la iglesia, pero también a aquellos que han venido por primera vez
Te damos gracias porque no es casualidad. Tú les has traído, tú has guiado sus pasos hasta aquí. Tú, Señor, les guiaste tal vez a buscar en el internet la ubicación y hoy están aquí. Te rogamos que les bendigas. También oramos por aquellos que a través del internet habrán de escuchar esta predicación. Señor, oramos para que tú también les bendigas a través de ese medio, este mensaje de tu palabra. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y ayúdanos a crecer y a vivir por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la semana que pasó, he recibido llamadas telefónicas, una de una amiga, creo, que estaba preocupada por su amiga, que había llegado del interior o del exterior del país, no recuerdo bien, pero que hoy estaría en la iglesia, que nos había buscado en el internet, en la página web. ¿Quién es? ¿Está alguien aquí? O tal vez venga en la noche. No está. ¿Bien? Gracias a Dios. Hermanos, necesitamos valor también para usar la fe. Necesitamos valor para vivir por fe. Necesitamos valor también para caminar por fe. Con frecuencia escucho personas, hermanas en Cristo, hermanos en Cristo, que se lamentan porque no emprendieron algo que un día quisieron emprender, porque les faltó el valor para hacerlo. Si usted es uno de ellos o una de ellas, yo le digo, anímese. Solo tenemos una vida en esta tierra. Solo tenemos una vida en esta tierra y tenemos que esforzarnos. Eso le dijo Dios a Josué, eso le dice Dios a su iglesia, eso le dice Dios a los cristianos, y tenemos que tener valor para creer y para usar nuestra fe y para alcanzar nuestros sueños, para vencer nuestros desafíos o los desafíos que la vida o las circunstancias nos ponen enfrente. Usted decide, solo usted decide. Yo no puedo decidir por usted, Dios no puede decidir por usted. Usted decide si usted va a ser un espectador nada más, o si usted va a ser protagonista de las promesas de Dios, de las promesas que ha prometido que vamos a lograr. Salmo 60:12, a lo mejor usted conoce ese texto. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas. ¿Usted lo cree? Haga la proeza. No solo aprenda el texto, no solo recite el texto. En Dios haremos proezas. Puede ser algo personal, algo familiar, algo de trabajo, algo de la familia, algo legal, algo espiritual, evangelismo, educación cristiana. En Dios haremos proezas, dice el Señor. Usted decide si lo cree o solo sabe el texto.
¿Qué dice Filipenses? Otro texto que sin duda conoce. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree ese texto? ¿Usted puede todo en Cristo? ¿Puede o no puede todo en Cristo? Oiga, muy poquitos dijeron amén, y como 3 levantan su mano, Todo lo puedo en Cristo. Mire, aquí es fácil repetir el texto, aquí es fácil decirlo, pero cuando la cosa se pone difícil en el negocio, cuando la cosa se pone difícil en el trabajo, cuando la cosa se pone difícil con el cónyuge, no le entiende, no le comprende, no le satisface, usted se queja, usted se molesta, usted pierde los estribos, le saca de sus casillas, quiere tirar la toalla, quiere renunciar. Es allá donde usted, con la ayuda del Señor y con las promesas del Señor, usted debe de tener ese carácter de conquistador. Porque la Biblia dice, en Dios haremos proezas. Y la proeza puede ser cambiar esa circunstancia, cambiar esa situación que ya le hartó, ya le cansó. A lo mejor usted es una de ellas. No le voy a pedir que levante la mano porque no debe ventanearse, pero Dios lo sabe. Y la Biblia dice, en Dios haremos proezas. Hermanos, Dios lo hace, Dios lo hace. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tenemos que pasar de oír, de leer, de saber a los hechos. Hemos aprendido sobre la fe. Estuvimos un buen tiempo donde estuve compartiendo con ustedes cómo la fe, por ejemplo, si hay fe, no puede fracasar. Si hay fe, no puede fracasar. Sin embargo, ¿cuántos están fracasando en el matrimonio? Estoy hablando de cristianos, Sin embargo, ¿cuántos están fracasando con los hijos? Ya no pueden con los hijos, ya no saben cómo hacer con los hijos. Hubo una conferencia hace 2 semanas para la familia y una de las conferencistas decía, miren señores, dice, esto es general. Yo soy jefa de enfermeras, decía. Y miren, las enfermeras que contrato, no hay respeto, no hay valores. Esta semana corrimos a una, el mes pasado, y cada tanto tiempo las estamos despidiendo porque no hay respeto. Es general. Y yo pensaba dentro de mí, en el pueblo de Dios tiene que ser diferente, porque la Biblia dice, ¿se trata de correr o se trata de llevarlos al Señor? ¿Se trata de correrlos o se trata de que cambien en Cristo? ¿Hay alguien aquí, perdón? ¿Ese silencio lo debo de interpretar o mejor no lo interpreto? En Dios haremos proezas. Si es un empleado problemático y tú eres cristiano y eres el jefe, eres la jefa, llévalo a Cristo. Ora por él, intercede por ella, pídele al Señor
comparte el evangelio, invítalo a tu iglesia, invítalo a una célula, invítalo a un grupo de estudio bíblico. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Dios nos ha llamado a... Sí, difícil. Está pensando usted que es difícil, que no es fácil. Es cierto, no es fácil, pero se puede. Entonces, hemos aprendido sobre la fe de varias personas y hemos leído en este pasaje sobre la fe de varias personas. Por ejemplo, aquella mujer cananea que finalmente obtuvo su milagro por la insistencia y por el valor con que ella usó la fe. El valor con que ella usó la fe. Dice allí en Mateo 15 del 21 al 28, para ponernos en perspectiva, para recordar. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice que el Señor se fue a la región de Tiro y una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada. Pero Jesús no le respondió. Acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, viene gritando atrás de nosotros, la estás ignorando, te quedas callado, ¿qué va a pensar la gente? Es mal testimonio, etcétera. Respondiendo dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ella vino entonces y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió Jesús y le dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. ¿Qué hubiera hecho usted si el Señor le dice algo así? ¿No que tanto amor? ¿No que ayudas a los necesitados? ¿Qué hubiera hecho usted? Salir corriendo diciendo, hablando mal, ¿verdad, hermana? Hablando mal. Mire, se requiere valor para usar la fe, de ahí el tema. ¿Qué respondió esta mujer que usó la fe? El versículo que sigue dice, ¿dónde me quedé? 27. Ella dijo: sí, Señor, es verdad, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. ¿Se quiere valor? El mismo Señor Jesucristo, la autoridad, el rabí, el maestro de maestros. Pero ella tiene valor y usa la fe. Se requiere valor. Mire, otro ejemplo que encontramos en la Biblia es aquel centurión. A mí me parece que utilizó su fe, Lucas 7, a mí me parece que utilizó su fe casi, digo yo, de una manera abusiva. Casi, digo yo, de una manera abusiva. Porque el centurión tomó la autoridad que él tenía como centurión y manda a traer al Señor Jesús y le pide que sane a su sirviente. Lucas 7, versículo 2 en adelante. Dice que el siervo de un centurión, quien quería mucho, estaba enfermo.
a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos que viniesen y sanara a su siervo. Qué abusivo, ¿verdad? Qué abusivo. El Señor del universo, el creador de todo, el Dios todopoderoso. Mi sirviente está enfermo, quiero que vengas. Manda unos ancianos, no viejitos, es otra cosa, ancianos, hombres sabios, hombres líderes, hombres de respeto del pueblo de Israel. Como era el centurión, tenían que cuadrársele, ¿verdad? Eso no deben de hacerlo, ¿eh? Al único que hay que cuadrársele es al Señor. Estos ancianos, miren, ignoraban eso y ahí van. Sigamos leyendo. Dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto. Es digno. Mira, es el centurión. Maneja 100 soldados. Es el jefe de 100 soldados. Es romano. Nosotros estamos controlados por ellos. No puedes decirle que están chantajeando, ¿verdad? Mire qué abusivos. Mire qué abusivos. Ama, dice, a nuestra nación. ¿Amaba Roma a los judíos? ¿Amaron los romanos a los judíos? Según la historia, no. Jesús fue con ellos, pero cuando estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techado. Y mire lo que dice el resto. Mire lo que dice el resto. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús esto se maravilló. Y volviéndose a él, dijo a la gente que lo seguía: os digo que en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ante estas muestras de fe que hemos leído, que hemos estudiado los últimos domingos, nosotros, hijos de Dios, ustedes, damas e hijas de Dios, nosotros todos, coherederos del reino de Dios, deberíamos o debemos tener la convicción para acercarnos a Dios Padre con confianza, como la Biblia nos dice que lo hagamos. Hebreos 4:16 de Hebreos, donde la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, acerquémonos confiadamente. Y miren, hermanos, no solamente para que desaparezcan sus pesadillas. ¿Con qué pesadilla se levantó hoy? ¿Qué pesadilla trajo al templo hoy?
¿Qué pesadilla tiene ahí en su vida hoy? Miren, a veces tenemos pesadillas que no sabemos cómo resolverlo nosotros. Pero si doblamos la rodilla, si nos acercamos confiadamente, como dice la Escritura, Hebreos 4:16, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, Dios lo hace, pero no solo para que desaparezcan sus pesadillas o nuestras pesadillas, sino también para que usted y yo, para que usted pueda lograr sus sueños. La Biblia dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, hay gente que sobrevive apenas. Hay gente que no vive una vida de plena. Hay gente que no tiene una vida de paz. Hay gente cristiana que no tiene una vida de gozo. Hay gente que sale de una y cae en otra. Hay gente que tapa un pozo y destapa dos. Hay gente que va de mal en peor. Dios no quiere eso. Pero ejerza su fe. Dios quiere que usted sea un victorioso. Dios quiere que usted sea una victoriosa. Dios quiere que usted tenga ese carácter. Pero ejerza su fe. Amén. Dios, dice la Biblia, allá en Romanos, capítulo 12 y versículo 3, dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Y dice, transformaos, dice el versículo 12. Pero el versículo 3 del capítulo 12 dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted tiene esa medida de fe que necesita para ejercer nuestra fe con valor. Debemos convencernos de que Dios nos creó únicos, que estamos hechos a la medida de los retos y de los desafíos y de los problemas y de las necesidades que enfrentamos. Dios nos creó únicos. Usted está hecha a la medida de los retos, de los problemas, de los desafíos que usted enfrenta. Y Dios le ha dado una medida de fe para que esos retos, esos desafíos, esa problemática que usted enfrenta, usted salga victoriosa de ello. No hay problema que no pueda enfrentar. Porque nuestro Dios, nuestro Padre, nos ha dado la medida exacta de fe. La medida exacta de fe para salir adelante. Crea eso. Crea eso. La medida exacta de fe para que usted, ese problema, esa situación que no ha podido resolver tal vez por años, que le está consumiendo la salud, que está amargando su carácter, que le está quitando la paz, que le está robando el gozo de la salvación, que le está quitando el gozo que da el Espíritu Santo. Hermano, hermana, Dios le ha dado una medida de fe. En la Biblia leemos, por ejemplo, que Jesús le habló a Simón
sobre la tentación que este discípulo iba a enfrentar allá en Lucas 22, 31. El Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y te quiere zarandear, te va a zarandear como trigo. ¿Han visto en alguna película cómo le hacen para sacarle el fruto al trigo? Hay unas tinas grandes, ¿verdad? Y agarran un manojo y le dice a Simón: Simón, así te quiere zarandear Satanás. Dice el versículo 32, pero, le dice el Señor, yo he rogado por ti. Le dice el Señor, yo he intercedido por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Yo creo que Pedro hubiera dicho y pensó después, ¿verdad? Hubiera orado para no ser zarandeado, ¿verdad? Porque sí fue zarandeado. Pero el Señor oró para que su fe no faltara. Porque lo importante es eso. Si tenemos la fe, hermanos, vamos a salir adelante. Por eso es que le dice: una vez vuelto, no se te olvide confirmar a tus hermanos. Fue zarandeado. Por eso el Señor rogó. Era esa medida única de fe la que iba a ayudar a recuperar el resto. Hermanos, sigan adelante. Siga adelante. No tire la toalla. No se desanime. No desmaye. Lucas 18, no desmaye. Confíe. Confíe en el Señor. Todos, hombres y mujeres de los que habla la Biblia, tuvieron la fe exacta para superar sus propios desafíos, sus propios problemas. Dios le dio una medida de fe, por ejemplo, a Noé, para construir el arca. Se burlaron de él, lo ridiculizaron. Eso no fue de la noche a la mañana, llevó años, 100 años. Dios le dio fe a Abraham para aceptar, para creer, para saber que iba a tener un hijo. Dios le dio una medida de fe específica a David para vencer a Goliat. Y usted necesita su propia fe para ese desafío personal que tiene. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su desafío, yo no sé cuál es su situación, yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé qué cosa es la que le está quitando el gozo de la vida, el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo, la paz que da el Señor Jesucristo. Pero usted tiene la medida de fe para resolver esa situación. Y la persona que tiene esa medida de fe que Dios le da es una persona creativa. Dios le va a dar creatividad. Una persona exitosa va a pensar en forma distinta cómo salir adelante. Esos retos y la razón, y se enfoca en encontrar la solución y logra visualizar la solución y ora porque Dios le ayude en esa solución. La fe es energía pura
que debemos usar para alcanzar nuestras metas, vencer nuestros desafíos, vencer nuestros problemas. Los hombres y las mujeres de fe también tuvieron la paciencia para esforzarse por alcanzar la meta o vencer sus desafíos, sus problemas. Hebreos 6:12, Hebreos 6, versículo 11 y 12, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Deseamos, queremos, dice el Espíritu Santo aquí, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es su esperanza? No quiere estar así todo el tiempo, ¿verdad? ¿O sí? Usted no es masoquista, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿O sí? Usted quiere que la situación cambie, esa es su esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino dice imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia ¿alcanzaron qué? Las promesas de Dios. Heredaron las promesas de Dios. Hermanos, la paciencia es la capacidad de esperar hasta obtener lo que hemos creído. La paciencia es la capacidad de obtener por lo que estamos orando. La paciencia es la capacidad de obtener lo que queremos, lo que buscamos, lo que confiamos que el Señor nos va a dar. Noé creyó y también tuvo paciencia para construir el arca. Mucho tiempo, muchos años. Abraham tuvo paciencia para esperar durante muchos años también. Entonces la promesa de obtener con fe y paciencia, vean ustedes, ahí en Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué cosa? La promesa del Señor. Es necesaria la paciencia. Entonces la fe, con paciencia, genera esperanza. Entonces debemos tener fe y paciencia para superar los problemas y también para vencer los obstáculos y también para alcanzar nuestros sueños, aunque estos tomen tiempo en llegar. Así que no se desespere, no dude. Como hijos de Dios, ejerza la fe en el Señor, las promesas de Dios, con paciencia. Mire, nosotros creemos que al orar por los enfermos, pueden sanar. Por eso oramos por los enfermos. Nosotros creemos que si sembramos, cosechamos. Por eso sembramos. ¿Sí? Nosotros creemos que la conversión del corazón, creemos en la conversión cuando una persona se entrega a Cristo. Por eso le predicamos. La Biblia dice que Abraham creyó. Y la Biblia dice que Abraham creyó y tuvo fe incluso cuando no había esperanza. Incluso cuando no había esperanza. Abraham creyó. Todo parecía perdido,
sin esperanzas, etcétera. Imposible que él y Sara tuvieran hijos, pero él creía y Dios bendijo esa fe. Y eso, hermano, nos hace pensar que la razón de la fe es la paciencia. Claro que hay un riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo. ¿Sabe usted cuál es el riesgo? Mire, está el riesgo de la vergüenza. Yo recuerdo aquellos primeros años difíciles en Roca Fuerte. Yo oraba, predicaba, animaba a los hermanos. Y algunos me decían, pastor, va a quedar en vergüenza, va a quedar en vergüenza. Y yo les decía, pues sí, es un riesgo. No vamos a poder, pastor, va a quedar en vergüenza. Y luego una cosa salía mal y otra salía mal. Pastor, le dije, va a quedar en vergüenza. No, le digo, todos vamos a quedar en vergüenza. ¿Para qué dije eso? Mire, algunos empezaron a buscar camino, a dónde irse. Sí, el riesgo es ese. El riesgo es ese. Quedar en vergüenza. Hay ese riesgo. Pero en la Escritura dice que la gente que creyó se arriesgó. Hebreos 11:30. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué hubiera hecho Josué si después de ordenar que le dieran la vuelta a Jericó durante 7 días, los muros no caen? ¿Qué hubiera pasado con Abraham si después de anunciarlo tantos años no llega el hijo que dice que Dios le había prometido? Hacer el ridículo, ¿verdad? Pero se arriesgaron. Noé se arriesgó. Nunca antes de entonces había llovido. No se conocía la lluvia como se conoce hoy. No llovía. Dice la Escritura que la tierra se humedecía de un vapor que salía de abajo. No había lluvia. Corrió el riesgo. La gente le decía, oye, estás mal, nunca ha llovido. Además, el océano está lejísimos. Se arriesgaron por fe. Miren, el mismo Señor Jesucristo sufrió la vergüenza. Dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo sufrió el oprobio. Oprobio es vergüenza, allá en la cruz, por salvarnos, por redimirnos, para comprarnos, para restaurarnos, para hacernos su pueblo. Pero al tercer día se acabó esa humillación. Al tercer día vino la gloria. Al tercer día se levantó de la tumba. Al tercer día venció la muerte. Al tercer día tomó su lugar a la derecha del Padre. Y por eso es el autor y consumador de la fe. Mire cómo lo llama Hebreos 12:2. Autor y consumador de la fe. Ese es Jesús. Ese es su Salvador. Él es su maestro.
Él es en quien usted tiene que creer. Él es de quien usted tiene que aprender, el autor y consumador de la fe. Y cuando usted usa su fe y su paciencia, usted se arriesga. Y a lo mejor va a pasar vergüenzas, como pasó Abraham, como pasó Noé. Pero debe intentarlo. Debe intentarlo, ¿sabe qué? Porque el riesgo vale la pena. El riesgo vale la pena. A mí me decían, no se arriesgue, pastor. Y yo decía, mira, es que el riesgo vale la pena. ¿Y qué tal si en una de esas me arriesgo y la cosa sale? Bueno, dice, allá usted. Así me decía. Y mire, ya cuando yo estaba solo en la noche que iba a dormir, ¿verdad? Esas palabras las usaba Satanás y me confundía, me hacía dudar. Lo platicaba con mi esposa y orábamos, clamábamos al Señor. ¿Y si tiene razón el hermano fulano? ¿Y si tiene razón la hermana fulana? ¿Y si Dios los está usando a ellos? Miren, una lucha que tenía yo, muchas noches, hermanos, muchas semanas, muchos meses. Hermano, hermana, tenga fe, tenga paciencia. No sienta pena por la vergüenza. Usted no va a quedar avergonzada. El Señor no permite que sus hijos que viven por fe sufran la vergüenza. Cuando oramos por los enfermos no pensamos en la vergüenza que sufrimos si no sanan, ¿verdad? Yo oro, ¿verdad? Y digo, Señor, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú eres bueno, algo vas a hacer. Y mire, hermanos, pensemos en el milagro que veremos, porque confiamos en las promesas del Señor. ¿Qué dice aquí enfrente? ¿Cree usted esa promesa? Aquí a mi izquierda, a su derecha. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. ¿Qué más? Yo te responderé. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí está una promesa, agárrese de esa promesa. Dios no le va a dejar avergonzado, no le va a dejar avergonzada a nadie de aquellos que confían, que creen en Él. Así que asuma el riesgo. Dios no le dejará. Dios siempre estará con usted. Asuma el riesgo. Y hermano, mire, Dios es el Dios que hace posible lo imposible. Dios es el Dios, para Dios no hay callejón sin salida. A veces los hermanos me dicen, pastor, estoy en un callejón sin salida. No, si usted es cristiano, si usted nació de nuevo, si usted está caminando por fe, no hay callejón sin salida. No hay callejón sin salida. Dios, mire, usó cuervos para alimentar a un profeta. No hay callejón sin salida. Mire, en mi primer pastorado, la misión, los americanos se fueron y yo fui el primer pastor que llegó ahí, que iba a sostener la iglesia, pero la iglesia, no. Un año.
Lo único que recibí de una hermanita era un huevito de gallina a la semana. Yo le iba a visitar para orar porque la mamá estaba enferma. Me decía, llévate esto, pastor. Un año, lo único. Luego no habían Biblias, entonces conseguí Biblias. Empecé a querer vender Biblias. Me decía, tú eres como el cura, dice, no eres un negociante. Aquí los americanos me regalaban las Biblias. Mira, tengo 2. No venda las Biblias, regálalas, me decía, como el gringo. No, le digo, si a mí me costaron, no me las dieron regaladas. Ignarios, hermano, el ignario al costo vale. No, dice, eres un comerciante, esos, no. Oiga, un año difícil. Fíjense que para comer carne, tenemos un perrito, se llamaba el Coco. Vivíamos en las afueras de la ciudad. Y ese perrito cazaba conejos. Y ahí venía con el conejo colgándolo del pescuezo. Nos traía conejo el perrito. Ya mi esposa lo limpiaba y así comíamos carne. No había para la carne. Mire, Dios hace milagros. No sabía uno, llevó cuervos aquel profeta. Hermanos, créale a Dios. Créale. No tire la toalla. No tire la toalla. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés dejó a Egipto y no tuvo temor de la ira, del coraje del rey. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, que era una ramera, no pereció. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas que por la fe conquistaron. ¿Qué necesita conquistar usted? ¿Necesita conquistar al mundo? ¿Necesita conquistar su carácter? ¿Necesita conquistar su familia para Cristo? Conquistaron reinos. ¿Qué reino le está haciendo la vida imposible a usted? Conquístelo por la fe. Conquístelo. Sus finanzas, conquístelas. Su carácter, conquístelo. Taparon bocas de leones. ¿A qué león necesita usted taparle la boca? Y decirle, cuidadito lo que vas a decir, no hables. ¿Qué león hay por ahí en su vida? Su familia. Muchos dicen, ay, bueno, ahí está la fe, ¿no? Ejérzala. Gloria a Dios, no está sola, no está solo, no está a la deriva. Dios está con usted, y si Dios con nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si ya dio lo más, que era su Hijo, pues oiga, lo demás es lo de menos, ¿no? Hermanos, ejerza su fe. Use las armas de nuestra milicia, no son carnales, pero son poderosas en Dios. La fe, la oración, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, el clamar en oración. ¿Quiere pedirle al Señor que aumente su fe? ¿Quieren pedirle al Señor que aumente su fe?